Hola amigos, Eh, otro día más aquí con vosotros y bueno, voy a hablar del independentismo catalán. Hay dos regiones en España que no han pintado nunca nada, nada, no ha sido nada, nunca, y son las que más problemas están causando en España desde hace muchos años. Las Vascongadas, que está causando problemas desde hace recientemente poco, y los catalanes, que han causado problemas desde el principio de los tiempos. Los vascos han utilizado la violencia y estos han utilizado la inteligencia, los catalanes. Sobre todo en intentar cambiar la historia. ¿Qué pasa? Que la historia, como siempre digo yo, es muy tozuda. Te pega cada puñetazo en los morros impresionante. Así que vamos allá sin más dilación. El nacionalismo catalán, en catalán nacionalisme català, o catalanismo político, es una corriente de pensamiento político que está articulado sobre la tesis de que Cataluña es una nación, cosa que no es verdad, nunca ha sido nada, no necesariamente independiente, con base en los derechos históricos de Cataluña, en su historia, en su lengua y en su derecho civil catalán, considerado que las instituciones del Principado de Cataluña, Cataluña nunca fue un principado, aunque sí que hubo un tío, un hombre, ya saldrá, me imagino, que se casó con la heredera del trono de la corona de Aragón, y él se autodominó príncipe y firmaba como príncipe, pero él nunca fue un príncipe, era un conde. Históricos de Cataluña y de su lengua, con el derecho civil catalán considerado por las instituciones del Principado de Cataluña. Fueron sustituidas por las nuevas instituciones de inspiración castellano con el decreto de nueva planta de Cataluña promulgada por Felipe VI de España el 16 de enero de 1916, implicando la derogación de las constituciones, derogación de las instituciones catalanas, valencianas, aragonesas, se cargó a todo la corona de Aragón, y la extinción de dicho principado, que jamás existió, como un Estado dentro del Estado compuesto de la monarquía hispánica, de conformidad con el Real Decreto del 20 de noviembre de 1833, que establece la división principal de España de Javier de Burgos. El único principado superviviente es el Principado de Asturias. Es una mentira como una catedral, porque también está el Principado de Gerona, exactamente igual como el de Asturias. ¿Qué pasa? Que en esta guerra de Felipe V, pues se cargó directamente los fueros de la Comunidad Valenciana, de Aragón, de Baleares, de Cataluña, y sobre todo en parte de Cataluña, Aragón, pero sobre todo en Valencia, se cebó, se perdió una guerra. Yo ya he contado la vida de Felipe V, si la queréis ver, está por ahí. Y de ahí, pues nace pues ese odio que hay, ese resquemor que hay contra Castilla, porque fue Castilla quien invadió detrás de este rey o delante de este rey, y se encargó sobre todo en Valencia de masacrar, de hacer unas masacres. Entre algunos sectores, el concepto de nación catalana es extendido a todos los territorios de habla catalana, los llamados países catalanes. Bueno, esto cuando yo iba al instituto ya funcionaba.
los países catalanes. Ya los estudiantes ya mayores que iban a entrar en la universidad, pues ya se encargaban ellos de hacerte un buen lavado de cabeza. Y hace que lo hicieron con muchos, entre ellos a mí. Esta corriente política se consolidó ideológicamente en la primera década del siglo XX como una variante del catalanismo, surgido como movimiento cultural en la década de los años 1830 y articulado como un movimiento político en las últimas décadas del siglo XIX, siguiendo los parámetros del nacionalismo. Según John H. Eliot, el término catalanismo, hasta entonces reducido al movimiento cultural, comenzó a adquirir un serio significado político en el curso del llamado Sexenio Revolucionario de 1868 a 1874. Vuelvo a repetir que el nacionalismo catalán muy pocas veces utilizó la violencia, muy pocas veces, al contrario que los vascos. Los vascos, los que tenéis mi edad, pues hemos conocido el horror de ETA, de esta banda mafiosa, asesina, terrorista de la ETA. Más concretamente, el adjetivo catalanista empezó a ser usado entre 1870 y 1871 para referirse a sí mismos por los miembros de la Jove Catalunya y de la revista La Renaixença. Fijaos si nos comieron el tarro, que yo en mi juventud escribí 3 libros de poesía que no están publicados. Y el primero lo titulé Renaixença, sin saber lo que significaba. No tenía nada que ver con política, eran poesías de un adolescente. Y malo como el sol o cada cosa lo que sea. Como movimiento político nace a finales de la década de 1880. Es una corriente de pensamiento transversal que aglutina tanto a partidos políticos y ciudadanos de izquierda como de centro y de derecha. La burguesía catalana, al contrario que la valenciana, a la valenciana nos zurraron tanto Castilla y nos pegaron tanto y nos hicieron tanto daño que la burguesía valenciana dejó de hablar en valenciano. Los valencianos quedó como una lengua para los pobres. Solo en algunas comarcas, como la mía y las que están alrededor, pues se siguió hablando en valenciano. Pero se sigue hablando valenciano en la intimidad. Porque si hablabas castellano, si hablabas valenciano y te escuchaba un guardia civil o el cura o quien fuese, la paliza, la bofetada no te la quitaba nadie. Dependía de quién te cogía, o el maestro. Tras la muerte de Franco, encontró una prolongada vinculación hemogénica en el pujolismo, movimiento político en torno a la ideología nacionalista e identitaria de Jordi Pujol, presidente de la Generalitat de Cataluña, que fue durante muchos años. Este hombre tiene en común lo mismo que los vascos. ¿Tú quieres algo de mí? Paga. Y aparte era famoso porque es tan poderoso, la familia Pujol es tan poderosa, que toda la familia está condenada a penas de cárcel. No hay ninguno en la cárcel. Porque, ¿os imagináis un político en cualquier país que salga, que si tocan a él o a alguien de su familia, él va a tirar de la manta y va a caer todo? Yo lo hubiera metido en la cárcel, no, le hubiera pegado un tiro directamente. A lo mejor es que yo soy muy radical. No lo sé, no lo sé. Pero a mí que me salga a mí un chulo y que me diga que si alguien toca a mi familia,
Si alguien mete a mi familia en la cárcel o a alguien le pasa algo, no, que no se preocupen, que todo el mundo se va a enterar de quién es quién aquí en España. Está amenazando al Estado en concreto. Pues yo lo fusilo a él y a su familia, no le fusilo, les hago el garrote de mí, lo televiso y digo los cuatro vientos, si alguien, si algún medio de comunicación, sea español o extranjero, publica algo que os ha mandado a este tío, que sepáis que los servicios de espionaje españoles, que aquella en la época era muy bueno, se van a hacer cargo de vosotros. Y vosotros también vais a morir. No hubieran publicado nada. Yo lo hubiera hecho, pero ahí están. Y morirán libres, porque ya son muy mayores. Durante las dos primeras décadas del siglo XXI, el nacionalismo catalán adquirió un carácter más vinculado al independentismo catalán. Pasaron de ser nacionalistas a ser independentistas. El nacionalismo catalán. Ese germen de nacionalismo moderno al que aspira Cataluña no tiene razón de ser postulado en la etnia o en la cultura debido a las muchas y diversas razas y pueblos que han pasado por ella a lo largo de la historia. De hecho, catalán hay pocos. Hay charnegos que dicen ellos. ¿Qué pasa? Que en Cataluña pues siempre ha habido buenas empresas, empresas armamentísticas, textil y cosas de estas. Y en los años del hambre, de la posguerra, pues muchas personas de Andalucía, familias enteras de Andalucía, de Extremadura, se fueron a trabajar a Cataluña. Y también de otras partes de España, de Madrid, de Valencia, de todas partes de España. Esta gente llegaron ahí hablando solo en español. Ahora sus hijos son los que van pegando por ahí pedradas. Pero los catalanes, le llaman charnegos. Es un insulto que te llamen charnego. Desde la revolución, porque quiere decir que no eres catalán, que o tu padre o tu madre no es catalán. Para ellos eres un extranjero. Desde la revolución de 1868, es decir, desde la Primera República, en la cual de sus cuatro presidentes dos fueron catalanes, ya se abogaba por un Estado federal. Así fue el tema. No hace falta que leáis libros de historia, pero yo siempre os remito a los libros de historia. Aquí hay imágenes, podéis verlas. Podéis ver cómo están saqueando iglesias, conventos, a pistoleros vestidos de curas. A los curas ya los han matado, obviamente. A los que están ahí en la calle acostados, no es que están echando las siestas, que se les han pegado ya un tiro. Y a las monjas que hay en el suelo ya las han violado previamente y esto. Dicho de otra forma, la idea de España era la de una España donde cupiera esa Cataluña catalana, esa Cataluña que tanto ansiaba. Como era de suponer, ese supuesto federalismo degenera en el más puro cantonalismo y descentralización, es decir, lo que se conoce como una revuelta radicalizada. Bien, Cataluña en los últimos años se ha polarizado muchísimo. Yo tengo amigos personales que estaban trabajando allí de profesores, muy pro-catalanistas, pero que llegaron un momento en que tenían miedo de estar allí y se volvieron otra vez a Valencia. Personas que vienen aquí y no te hablan, se fueron hablando en catalán y han regresado volviendo en catalán. No hablan valenciano, te hablan en catalán, pero que tenían miedo. Ellos pillaron toda la historia del referéndum, esto que se montaron y toda la historia esta.
y te tenías que retratar sí o sí. Yo me acuerdo de esta persona, que esta persona en casa comentaba que le había pasado muchísimo miedo porque tenía miedo de que le hiciesen algo. Sigo, la cual polarizada aún más, si cabe, a Cataluña. Se hace evidente una dicotomía en los diferentes ámbitos como el conservadorismo del campo frente al liberalismo de la ciudad. Eso también es verdad, porque yo tengo mucha familia en Cataluña que son charnegos, porque eh, sus abuelas eran hermanas de mi padre y todos son radicales independentistas. En esto hay que añadirle ese alto índice de tensión entre el clericalismo y el laicismo. Hay fotos de la alcaldesa de Barcelona espatarrada meando en una calle de Barcelona, antes de ser alcaldesa o recién nombrada de ser alcaldesa. Motivo este por el cual la vida social se envenena. Y también comentar de que no es raro que en Cataluña pues te entren a una iglesia, sobre todo mujeres, hombres también, pero poco, mujeres, se desnuden y caguen, hagan las cerdas, todo lo increíble en el altar y cosas de estas. Como sabéis, yo soy cristiano practicante, pero yo no pongo la otra mejilla. Se da por primera vez una denuncia a una exigencia por parte de la clase trabajadora de sus derechos de una forma amenazante. Se, está, se radicaliza hasta que se llegó al momento que todos pudimos ver la televisión de que declararon al mismo tiempo que declararon la independencia la anularon. Ahora el tío está en Waterloo. Además, la burguesía catalana apoyaba al general Prim, catalán también, que les trajo al nuevo rey catalán, Amadeo de Saboya. Cuando este abdica, los catalanes pierden también buena parte de sus esperanzas de regresar a España, de regenerar España. Es que los catalanes, al estar durante siglos, manipulando la historia, pues, ¿qué hace la historia con esta gente? Pues que la historia pues hace que los demás desconfíen de ti. Desconfíen de ti. Y de los catalanes se desconfía mucho. De los vascos también, pero de los catalanes más. Y en adelante buscaron la salvación por y para sí mismos. En la revolución moderada, esa revolución burguesa, creen posible en Cataluña y hacia ahí encaminaron sus pasos durante la restauración. A partir de ahí, todos los catalanes dedicados a la política lo harán ya buscando la libertad de Cataluña, algunos dentro de la grandeza de España y otros, por el contrario, como un Estado federal. No lo han conseguido, ni lo van a conseguir, por mucho que muchos españolistas, que qué casualidad, historiadores españolistas, que el 99% son todos ingleses, extranjeros, españoles hay pocos, pues dicen que hay un peligro de balcanización. No, esto se va a terminar eliminando estas autonomías o que no las eliminen todas. Se está en las encuestas, esto es una nota obviamente, todas las encuestas que hay en España que manejan los partidos políticos, el propio gobierno, todos, nosotros no. Nosotros tenemos la que hace Tezanos y la que cocina Tezanos. Pero todos dicen que Cataluña nunca se va a independizar. Eh, y que si tienen que poner mano dura, pues la pondrán.
Y piensas, pero si mandaron a 8.000 policías y guardias civiles de toda España, pero que no podían hacer nada. Bien, esperemos que no salga el ejército, porque si sale el ejército, entonces sí que va a pasar, va a morir un montón de gente. Que eso puede pasar en cualquier momento. Se está haciendo a sí misma en el plano cultural a través de la llamada Renaissance, auténtica explosión de las artes como la música, la poesía, la pintura, la arquitectura, junto a las tradiciones catalanas y el florecimiento de su lengua. En una línea paralela, el desarrollo de la industria y el comercio. Ah, bueno, esto es el desarrollo de la lengua y de la cultura y de la literatura y cosas de estas. Los, todos los, todos los escritores catalanes que os venga a la cabeza y que nombréis, todos son valencianos. Y todos han nacido, la mayoría, a menos de 50 kilómetros de donde vivo yo. Para que os hagáis una idea. Todo esto es lo que da a Cataluña este hecho diferencial. ¿Diferencial de qué? Que se traduce en ese nacionalismo de altos vuelos del que hace gala. Sí, hacen gala de que son diferentes. Hay, aquí podéis verlo, hay aquí en internet podéis verlo que hay conferencias en las universidades donde Teresa de Calcuta, catalana, Colón, catalán, el Cid, catalán, presidente de América, catalán, Norteamérica, catalán, Vladimir Putin, catalán. Sí, no tienen vergüenza ni escrúpulos. Ahora bien, esa industria, ese comercio necesitaba unas tarifas protectoras frente a los productos de otros países desarrollados. Y tales tarifas solo podía concedérselas Madrid, que en gran parte, como hacen exactamente lo mismo que los vascos, ¿quieres que te apoye? Paga, dame. Son las dos únicas regiones que tienen ejército propio. Cataluña creo que tiene 14.000 policías, que les llaman mozos. Mozos. Que te van a hablar en catalán, no te van a hablar en castellano. Si pillas a alguno, poco más razonable, igual sí, pero no te van a hablar en español. Estamos en España, recordarlo, ¿eh? Esa es una razón por la que el nacionalismo catalán durante ese periodo nunca llegó a plantearse el secesionismo. Simplemente se conformó con reclamar la nación catalana en el Estado español, o sea, una amplia autonomía. De eso me acuerdo yo. Queremos el estatut, vull l'estatut, vull l'estatut. De eso me acuerdo yo. Pero es que tú entrabas en el instituto y inmediatamente te captaban. Inmediatamente había reuniones, pero dentro del propio instituto. Y te pegaban una lavada de cerebro increíble. A mí, por lo menos, me la dieron. Este nacionalismo será siempre un nacionalismo a medias y que acarreará a la burguesía catalana ese complejo de culpabilidad de haberse vendido para secar unas ventajas arancelarias. Bueno, y muchísimo dinero. Sois la región que más dinero recibe por parte de todos los españoles. Pero ningún gobierno, sea de derechas o de izquierdas, ha sido capaz, imaginar la cantidad de dinero que se llevaran estos y de prebendas y de otras cosas, que ningún gobierno ha sido capaz nunca de decir cuánto dinero le dan a Cataluña todos los años. ¿Cuánto dinero le pagan? Y a los vascos igual, ¿eh? Pero Cataluña se lleva por lo menos 20 veces más que los vascos. Dicho de otra forma, muestran su ADN con ese pecado original que llevan arrastrando hasta el día de hoy. Una ambivalencia que mantienen durante la dictadura de Primo de Rivera y se acentúa durante la Segunda República, la cual esta última concede un estatuto de autonomía a Cataluña. Y se armó la mare morena. Pero que esta no era la solución se demostró el 6 de octubre de 1974 cuando
aprovechando la revuelta contra el gobierno de centroderecha, contra el gobierno de centroderecha del presidente de la Generalitat, Companys, declara el Estatuto catalán dentro de la República Federal Española. Y se lió. Y tanto que se lió. Companys, otro iluminado. Y aunque durante la Guerra Civil Cataluña se alineó decididamente con la República y no faltaron catalanes en el bando de Franco, es lo que tienen las guerras civiles, pues Cataluña resultó muy perjudicada. Que por otro lado quitó a Cataluña hasta el último atisbo de autonomía, equiparándolo al resto de regiones españolas. Es que claro, es que partimos de la base de que en España todos somos iguales. Yo no soy superior a un andaluz o a un extremeño, y un andaluz y un extremeño no es superior a mí. Es que todos somos iguales, y un madrileño tampoco es superior a mí. Ni yo soy superior a un madrileño, todos somos iguales. En eso consiste España. Que sí, que la diversidad cultural y tenemos esa grandísima suerte de tener regiones con lengua, cultura, gastronomía propia, pues eso enriquece al país. Claro que sí, que enriquece al país. Pero de ahí a montar 17 gobiernos paralelos, Virgen Santa, terminó favoreciendo a su industrialización por encima de otras regiones, así que sí que les habían apoyado. Acudiendo a estas industrias millones de españoles, lo que os he comentado antes, los charnegos, de otras regiones que no encontraban en las suyas puestos de trabajo. Frente a este hecho, no faltaron nacionalistas que lo calificaron como un regalo envenenado. ¿Envenenado? Sin esta gente que llegó, Cataluña nunca hubiera llegado donde está en la actualidad. Os recuerdo que hubo un presidente que se llamaba Felipe González que soltó cientos de miles de millones de pesetas de la época para que en Barcelona se realizaran para mí las mejores Olimpiadas que yo he visto en mis 60 años. Modernizó Cataluña, modernizó Barcelona y Sevilla, por supuesto, que es su tierra. Esta hipótesis estaba argumentada con un objetivo de disolución o una disolución hacia la hacia la catalanicidad de Cataluña. Pero esto es algo que nunca sabremos qué hay de verdad en esto, pues como tantas cosas, esto nuestro generalísimo se llevó a la tumba. Es decir, Franco pues se murió. Pero Franco jamás le hubiera dado ni la independencia ni un estado especial ni nada. Ni nada. Como mucho, como mucho, como mucho. Si Franco hubiera tenido, yo qué sé, si viviéramos 100 años, pues Franco pues hubiera hecho de las bases del Ebro y como mucho, alucinando mucho y en colores, pues hubiera devuelto los fueros a la corona de Aragón. Que eso sí que es una injusticia. Eso sí que es una injusticia. Cataluña recupera su autonomía todo esto se frenaría pero un montón. Cataluña recupera su autonomía con la llegada de la democracia y lo hizo con verdaderas ansias. Ahora bien, los tiempos habían cambiado y en lógica consecuencia, Cataluña, también. La mayoría de sus nuevos habitantes o moradores habían nacido fuera de Cataluña, sobre todo en las ciudades. Los famosos charneros, andaluces, bueno, gente de toda España, pero principalmente andaluces y extremeños. La primera reacción a este hecho, valencianos también, la primera reacción de este hecho por el nacionalismo de altos vuelos al nacionalismo catalán fue de una rabia casi xenófoba. De ahí la palabra charnego,
llegando a entenderse como una invasión pacífica. Si no hubiera sido por esta gente, por estos inmigrantes internos, Cataluña nunca hubiera prosperado a los niveles que está ahora. Nunca, jamás, jamás. Si esta gente que está allí y sus hijos regresaran a sus tierras, os quedaríais cuatro. El mismo Pujol los describió como hombres destruidos e inadaptados. Otro nazi. Los únicos que supieron leer e interpretar este fenómeno y sin duda lo aprovecharon fueron los socialistas, que vieron en el mismo un enorme filón electoral. Claro, los españoles que estaban trabajando y habían nacido ya en Cataluña no votaban a partidos independentistas ni nacionalistas, votaban a partido socialista porque eran obreros. Pero en Cataluña lo que hicieron fue montar su propio partido socialista catalán, que está asociado, amigado con el Partido Socialista Obrero Español, que es el Partido Socialista de España. Que yo, como he pertenecido a ese partido, he estado en reuniones donde muchas veces se ha planteado el absorber el Partido Socialista Catalán, porque no se notaría. Eso se ha hablado siempre, no sé si se seguirá hablando. Bueno, ahora con lo que hay, el nivel que hay. ¿Y qué se hicieron con los cinturones industriales de las grandes ciudades, además de la propia Barcelona? Este fenómeno es sin duda irreversible, de la cual se percatan los nacionalistas y lógicamente el error que significaba enfrentarse a él. Normal. Es que Hospitalet es tremendamente grande, de ahí lo que viven son obreros de otras partes de España. Y así un montón de sitios más en Cataluña. Cataluña, si se fuera toda esta gente, perderían a lo mejor 2 o 3 o 4 millones de personas, o más. Por lo que cambiaron sus políticas asimilando este fenómeno y dando a sus políticas un carácter integrista. El mismo Pujol lo sentenció con esta frase, y cito literal: catalán es el que vive y trabaja en Cataluña. Claro, es que no tenían más. No tenían más. La base o cemento para la creación de su utopía era la lengua, que todo el mundo hablase en catalán. Para eso necesitaban un sistema de propaganda impresionante que existe, se llama TV3, y la ayuda inestimable de los maestros y profesores, que más que enseñar, se preocupaban de enseñar que lengua, cultura catalana, la cultura inventada catalana, la historia inventada catalana, y la marca el cerebro. Y lo siguen haciendo. Por lo que la definición anterior se puede sustituir por catalán es el que habla catalán o incluso aquel que solo lo entiende. Algo que sin duda encaja perfectamente en su programa. En la actualidad eso ya no pasa. Ahora eres catalán si hablas y entiendes y lees catalán. Si no, no eres nada. Y aún pasa peor en las Islas Baleares. Las Islas Baleares, la presidenta, no sé qué, Armengol, pues esta se ha vuelto aún más loca aún, porque esta le pide a los médicos, a los enfermeros y a los maestros que sepan hablar perfectamente en catalán. ¿Qué pasa? Que no tiene médicos, no tiene suficientes médicos, no tiene suficientes enfermeras, no tiene suficiente personal sanitario, no tiene suficientes maestros, y aquello va muy mal, muy mal, muy mal, muy mal. Algo que sin duda encaja directamente en su programa. El nacionalismo se habla tanto de Pujol porque Pujol estuvo muchos años de presidente
de la Generalidad de la Generalidad Catalana. El nacionalismo se llevaba al 3%, era como el rey de Marruecos, se llevaba al 3% de todo el dinero que se movía en Cataluña. El nacional, unos decían que el 3, y hubo Pascual Margall, creo que fue alcalde de Barcelona cuando las Olimpiadas, ya mayor, ya tenía principios de Alzheimer, dijo que el 5% de todo el dinero que se movía en Cataluña. En aquella época la región más rica de España con diferencia. En la actualidad no lo es. En la actualidad es, por este orden, Madrid, Valencia y Barcelona, que va perdiendo, 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 perdiendo. Y por todos, y de sobre es sabido que la lengua es el vínculo de la cultura. Se cambian los nombres de calles y ciudades, las comunicaciones oficiales pasan a hablar en catalán, así como la enseñanza en las escuelas, institutos, universidades. El catalán es promocionado hasta el punto de que hablarlo y escribirlo vale tanto como un doctorado en un curso de oposición. Sí, sí, amigos, sí. Por eso, a los inmigrantes de Hispanoamérica, cuando vais a Cataluña, no se os ve bien. ¿Por qué? Porque habláis en español. Ellos quieren a personas, sobre todo musulmanas, de otros que hablen otro idioma que no sea el español, que no tenga una raíz latina, y ellos les van a enseñar y les van a adoctrinar. Les van a enseñar solo catalán. Encima les van a entregar un carnet que ponga ciudadano catalán, una especie de DNI catalán. Y ellos están convencidos que son catalanes, pero no son españoles. Y que si tú eres español allí no pintas nada. Hay una morita, una marroquí, muy famosa, donde aquí podéis encontrar debates de esta. Y también una monja argentina. Yo creo que lo peor de Argentina nos lo mandan aquí. Es otra... Sigo. En otra de esta corrección política, una mera y simple discriminación positiva. Pues sí. No solo es una venganza para compensar la supuesta discriminación sufrida en la era de Franco, Franco no discriminó a Cataluña para nada. Apoyó mucho a Cataluña. Lo que pasa es que os hacía hablar en español y escribir en español. Y todos vio a Franco. Es que hay imágenes, las podéis encontrar aquí, y todo el mundo cantando Cara al Sol con Franco. ¿Qué tiene en español como idioma universal? ¿Qué es? Es que es verdad. Es que catalán lo hablan 5 o 6 millones de personas. Porque vosotros contáis a lo que hablan en las Islas Baleares, no se parecen nada al catalán y al valenciano. No, no es catalán, es valenciano. Pero claro, los maestros a ti en la escuela te van a decir que es catalán. Es así, solo así como puede subsistir el catalán y Cataluña mantener su identidad. Pero este hecho tiene un pero, un inconveniente, y es el de que crea o introduce un concepto nuevo que es el de la ciudadanía incompleta, lo que os he dicho antes. Te engañan diciendo que tú eres catalán y no eres español. Pero qué bonito queda eso de la ciudadanía incompleta, ¿verdad que sí? ¿Verdad que sí? Una cosa cuantos menos muy poca ortodoxa en democracia. Pues sí, pues sí, porque demócratas son poco, muy poco. Muy pocos no, muy poco. Si la nacionalidad catalana es basada en la lengua catalana, los que no dominan no serán ciudadanos plenos, no lo son. Pero vamos, eso lo sabemos todos, todos, los catalanes y los que no somos catalanes. Por lo que se deduce
que ese ciudadano incompleto gozará de plenos derechos civiles, políticos y sociales, pero no de aquellos del ámbito propio de la cultura, como las conferencias o la educación. Pues sí, así es. Una persona que hable catalán, escriba catalán y entienda catalán, pues va a encontrar trabajo inmediatamente y un buen trabajo. Una persona que no hable catalán, ni escriba catalán, ni lo entienda, ni nada de eso, si encuentra, en el caso de que encuentre trabajo, va a ser el peor que haya y pagado en negro. Todo el mundo sabe lo que es el negro, es decir, dinero ilegal. Es decir, que pueden ejercer sus derechos de una forma individual, no colectivamente. Como un riesgo triste, pero no por eso menos real, como es el que las nuevas generaciones dominen mal o pierdan un idioma universal como es el español. Triste, pero real. Porque la juventud catalana no sabe hablar en español. No saben hablar en español. Pero eso está pasando ya también en Valencia y también en las Islas Baleares. Mientras el gobierno, pues viajando en el Falcon, y los políticos, pues hablando de qué bonito es el mundo. Sin contar con otros signos de identidad nacional como son los valores, el temperamento, el carácter, solo se basan en la lengua. Y aparte tienen el mejor sistema de propaganda que hay en toda la península, que se llama TV3, la televisión catalana, que es más grande que todas las televisiones privadas que hay en España. Por cierto, dirigida por un valenciano. Con el nacionalismo catalán quieren, por cierto, comentarios sobre la televisión, la mayoría de las grandes estrellas de las televisiones privadas vienen todas de TV3. La mayoría. Y la mayoría de las estrellas de la radio, esto igual lleva como voy dando saltos de arriba y abajo, pero hace un tiempo, unos años, no puedo decir porque pasa muy deprisa, las principales estrellas de la televisión española, de las televisiones privadas, incluso de la pública, eran catalanas, tanto en la radio como en la televisión, pero en los periódicos pasaba lo mismo. De hecho, todos sabían hablar en catalán y lo hablan perfectamente, por lo tanto todos han trabajado ahí. Curioso, ¿verdad que sí? Susana Griso, por ejemplo, catalana. Si lo hace sobre este hecho de diferencial, quedaría excluida media población, o más. Por lo contrario, la otra opción sería aceptar la lengua, o lo que es lo mismo, el catalanismo incompleto mencionado anteriormente. Como veis, todo se basa en la lengua, porque con la historia no han podido, aunque siguen intentándolo. Con lo cual se deduce que el nacionalismo catalán se encuentra inmerso en una encrucijada. ¿Qué hace? ¿Nos podemos ser hoy solo los que hablan catalán y nos quedamos cuatro gatos o todos? Y seguimos siendo 10 millones, porque ellos cuentan hasta arriba. La realidad es que ninguno de los dos es lo bastante suficiente. No son suficientemente grandes, ni ellos solos, ni contándolos a todos. Es que claro, a la otra parte, los que hablamos en español somos 600 millones. Claro, si se comparan con los flamencos, es una lengua tremendamente hablada en Europa. Pero es que el flamenco lo hablan 10. Lo cual deja en clara evidencia su único y principal objetivo, que es la creación de esa soñada y utópica platónica nación catalana. Lo que he dicho yo antes, nunca, nunca, pero nunca va a haber
eso que dicen los hispanistas, ay, que España está en un peligro de balcanismo, de tipo Yugoslavia, que se separe, que se trocee. No, en España no hay ese peligro. Ese peligro existe realmente en Italia eh, y sobre todo en Bélgica. Si en Bélgica no estuvieran las principales instituciones de la Unión Europea, Bélgica no existiría. Y Italia ya ha habido dos o tres intentonas serias de fragmentarse. Del Vaticano para arriba un país y del Vaticano para arriba otro país. Sigo. A costa de la fragmentación y destrucción de la unidad de España. No lo van a conseguir. Esta nación, por excelencia, la nación de naciones, de nacionalidades, es decir, España. Lo que muestra el nacionalismo catalán, lo que muestra, los historiadores dirán, si demuestra, es que aquellos polvos del modernismo catalán no trajeron estos logros de una imagen de un nacionalismo egoísta. La pérdida del profesor Vicente Cacho Guiu, muerto el 28 de noviembre de 1997, ese mismo día volaba ya hacia Buenos Aires y no pudo por menos de recordar que él debería haber hecho lo mismo también. Cuando esto ocurre en 1995, inauguraron Su Majestad el Rey y el presidente Menem la Fundación José Ortega y Gasset Argentina. El profesor Cacho Guiu asombró a todos de su sabiduría en los seminarios, admiró por su deseo incansable de conocer una ciudad en la que nos derrota a todos caminando y encantó con su conversación chispeante. Estaba prevista una continuidad y nadie podía imaginar que al poco de volver comenzarían los síntomas de una enfermedad que sobrellevó, con lo que se murió el hombre. Pues nada, el nacionalismo catalán. Pues un fiasco que tenemos en España, un gran problema que tenemos en España, que lo estamos sufriendo, que se ha radicalizado muchísimo, aunque Cataluña siempre ha tirado más mano de la historia, de falsificar y de reescribir la historia a su gusto, que de ser problemática. Ya lo fue en las repúblicas y le salió mal, muy mal. Salieron 40 años de dictadura. Salieron 40 años de dictadura. Nunca habían recurrido hasta ahora al desafío a las fuerzas del Estado y cosas de estas. El día que pillen un gobierno fuerte y cosas de estas, bueno, yo voy a decir lo que dice tanto Vox como el Partido Popular. Vox lo dice con todas las palabras. El Partido Popular, muy bravo, pero también lo dice. Porque si entran a gobernar, si ganan las elecciones, si tienen mayoría absoluta, las autonomías desaparecen. Pues nada, pues eso es lo que hay, amiguetes. Pues esas dos comunidades autónomas, esas dos regiones, la catalana y la vasca, que nunca en la historia han sido nada, nada, pues quieren ir por arriba, como el aceite. Quieren ser superiores, más inteligentes, más guapos, más esto, más aquello, más lo otro. Pero ningún gobierno de derechas ni de izquierdas ha sido nunca, se ha atrevido nunca a decir cuánto dinero les dan a estas dos regiones todos los años, porque se llevan una burrada de millones de euros. Mientras, en otras regiones como España, como por ejemplo Extremadura, los trenes se rompen cada medio kilómetro. Vergonzoso, vergonzoso. Pero eso pasa por no saber votar. Hay que saber votar. Hay que saber votar.
Y al nacionalismo se le vence con bueno, está la famosa frase que para el nacionalismo y cosas de estas, viajar, viajar. Y si no, pues ahí están los libros de historia que les puedes tirar cada tomo, que le peguen toda la cara y te dicen, mira, aprovecha y léete este. Pues ala, amigos, pues soy Tony Garcés, un abrazo muy grande desde Valencia, un inciso, bueno, y estas dos reacciones las he grabado el mismo día. La de los vascos y la de los catalanes. Pues nada, muchas gracias, un saludo muy grande, un abrazo muy grande desde Valencia, España, España, ante todo y sobre todo, España. Os deseo a todos que tengáis mucha salud y que Dios os bendiga. Mañana más. Seguramente me imagino que saldrán las dos seguidas, una antes y la otra después. Hasta luego.